Hola amigos del ajedrez, continuamos con mi sistema Denning-Souwich para principiantes, la cadena de peones, partidas ilustrativa. En este vídeo mostraremos 3 partidas comentadas sobre los temas tratados en los anteriores, que nos sirven de complemento para la comprensión de la cadena de peones. Esta primera partida entre Paulsen y Tarrasch, celebrado en la ciudad de Nuremberg en 1888, año precisamente en que nació José Raúl Capablanca, se inició con la siguiente jugada: E4, E6, D4, D5, E5, C5, C3, caballo a C6, caballo F3, dama B6, alfil D3, C por D4, C por D4, alfil D7, alfil E2, caballo de G a E7, B3, caballo F5, alfil B2, alfil B4 jaque y rey F1. Forzado, de lo contrario, el peón D caería. Las negras retrocedieron ahora con su alfil a E7 para mantener la presión sobre el peón D4 y responder a la jugada G4 con el salto del caballo a H4. Las negras deberían haber jugado para aprovechar directamente el flanco de rey dañado de las blancas con enroque en lugar de la retirada del alfil a E7. Por lo tanto, en esta posición, según Denning-Souwich, lo mejor hubiera sido realizar el enroque corto en lugar de la retirada alfil E7, que persigue como fin jugar caballo H4 si el caballo de F5 es atacado. El blanco continuó con G3 A5 para explotar la nueva debilidad en B3. La única lástima es que este punto no es una debilidad, debería haber adoptado por la posición debilitada del rey blanco. A4, torre C8, alfil B5. La casilla B5 se convierte ahora en un buen pivote para las piezas blancas. Siguió caballo B4, alfil por D7 jaque. Muy equivocado. Con el desarrollo del caballo a C3, las blancas podrían haber superado todas las dificultades. Por ejemplo, podría seguir alfil por B5 jaque, caballo por B5, caballo C2, torre a C1, caballo de C a E3 jaque, F por E3, caballo por E3 jaque, rey E2, caballo por D1, torre por C8 jaque, rey D7, torre por H8, caballo por B2, torre C1 y las blancas ganan en esta posición. Pero continuemos con claramente que aquí pudiéramos agregar que seguramente existían otras continuaciones, pero esto es lo que dio en realidad Denning-Souwich. Seguimos con alfil D7, jaque, rey por D7, caballo C3, caballo C6, caballo B5, caballo A7 y caballo por A7. Nunca en esta vida las blancas deberían haber renunciado a su caballo de B5. En lugar de ello, debieron continuar con dama D3, caballo por B5 y A por B5, que hubiera sido suficiente. Vemos ahora el daño que el peón de A de las negras le ha causado. Este peón puede ser objetivo de ataque. Continuando el cambio, caballo por A7, dama por A7, dama D3, dama A6, dama por A6. Ahora veremos cómo la base debilitada en D4 se convierte en una debilidad en el final. B por A6, rey G2, torre C2, alfil C1, torre B8. Debido
al cambio en la casilla A6 y el doblaje de los peones en la columna A, las negras como compensación muy fuerte tienen la columna B y la columna C a su disposición. Siguió por parte de las blancas la defensa del peón de B3 con torre B1, torre C3. Alfil D2, torre de C por B3, torre por B3, torre por B3, alfil por A5. Ahora las blancas se han librado felizmente de su debilidad en B3, en una columna abierta, pero los peones de A4 y D4 son difíciles de defender. Torre B2. No es conveniente en este momento torre A3 debido a torre C1 y las blancas obtienen contrajuego. Sin embargo, con torre B2 eso no ocurre. Las blancas juegan alfil D2. Torre C1 ahora es respondido con caballo E3 jaque, rey G1 y caballo C4, con lo cual se cierra la columna a la torre de C1. Por esa razón, ellos decidieron jugar alfil D2, alfil B4, alfil F4, H6. No hay nada malo en esto. La posición de las negras puede soportar esta pequeña debilidad. El peón en H6 es ahora un posible objetivo. G4, caballo E7, torre A1, caballo C6, alfil C1, torre C2, alfil A3, torre C4. Aquí más simple hubiera sido la captura del alfil en A3, pero el negro Tarrasch decidió jugar torre C4, alfil B2, alfil C3, alfil por C3 y torre por C3. Las piezas se han simplificado, pero la debilidad del peón D4 no se ha simplificado. Siguen los mismos efectivos atacándolo y defendiéndolo. Y las blancas se van a ver pronto en apuros para defender o bien D4 o A4. Torre B1, rey C7. Hay que impedir la entrada de la torre en B7. G5, torre C4. Por fin, uno de los peones va a caer. H por G6, H por G6, A5 y torre A4. Rey G3. El último intento desesperado por continuar el ataque iniciado con G5, con lo cual se debilitó el peón de H6. Pero continuó torre por A5 y las negras ganaron como sigue. Rey G4, torre A3, torre D1, torre B3, H4, caballo E7, caballo E1, caballo F5 y caballo D3. A5, aquí debemos señalar que la captura del peón con el caballo hubiera sido un error debido a caballo C5, con lo cual se ataca a la torre y se ataca al caballo. Por esa razón, lo que hicieron las negras fue avanzar su peón a A5, caballo C5, torre C3, torre B1 y caballo por D4. Finalmente, la base de la cadena de peones de las blancas ha caído. Caballo A6 jaque, rey D8, torre B8 jaque, torre C8, torre B7, rey E8, caballo C7 jaque, rey a F8, caballo B5, caballo por B5, torre por B5 y torre A8, con lo cual las blancas abandonaron, toda vez que el peón A5 será empujado libremente con la torre detrás muy bien ubicado, además de que existe otro peón pasado que puede ser objeto de avance y por lo tanto la victoria. Veamos esta otra partida entre Ninšović y Tarrasch en la ciudad de San Sebastián en el año 1912, que comenzó con los movimientos E4, E6, nuevamente una francesa, D4, D5, E5. Se ataca la base
de la cadena de peones con C5, que es defendida con C3, caballo C6, caballo F3, dama B6, alfil D3, C por D4, C por D4, alfil D7, alfil E2, caballo de G a E7, B3, caballo F5, alfil B2, alfil B4 jaque, rey F1, alfil E7. Aquí estamos en la misma variante que se había jugado en el encuentro anterior, donde las blancas habían perdido. Ninsowish tendría alguna idea mejor, algo que comentamos en aquella partida. Continuó G3, A5, A4, torre C8, alfil B5, caballo B4. Y ahora, en lugar del cambio de alfiles en D7 ocurrido en la partida anterior, Ninsowish, que seguramente había analizado esta partida, analizó y realizó en este caso caballo C3 como buen movimiento. Ahora, el negro retiró el caballo a A6. La alternativa, alfil por B5 jaque, caballo por B5 y caballo C2, se muestra en la nota de la jugada 15 de la partida que habíamos analizado anteriormente, donde posteriormente se jugó el caballo a C3 y las blancas terminaron, según los análisis de Ninsowish, con la victoria. Por esa razón, las negras no entraron en eso, sino que retrocedieron con su caballo a A6, a lo que siguió con rey G2, caballo C7, alfil E2, alfil B4, caballo A2, caballo A6, alfil D3, intentando eliminar el caballo de F5 que presiona considerablemente sobre el peón de D4, pero el caballo es retirado a E7 y continuó la ocupación de la columna o la disputa de la columna con torre C1, caballo C6, caballo por B4, caballo de A por B4, alfil B1. Las blancas han superado ahora las dificultades del desarrollo. La base D4 está ahora completamente protegida. El juego puede tomar ahora otro rumbo. Las blancas abren un ataque contra el flanco de rey negro que está limitado por su peón de E5. Ahora jugaron H6, G4, para hacer que el enroque parezca poco saludable. La maniobra de torre C3 y torre E3 quizás era incluso aquí algo mejor, pero continuemos con caballo E7, torre por C8, alfil por C8 y caballo E1, torre a F8, caballo D3, F6. Las negras, de una forma artificial, atacan el peón de E5 para luchar contra el debilitado rey blanco, pero su rey permanece en el centro y esto es un grave problema. Continuó Ninsowish con caballo por B4, dama por B4, E por F6, torre por F6, alfil C1. El coraje requerido para dejarse deliberadamente mantener bajo presión durante horas simplemente por la remota posibilidad de un ataque ahora tiene su recompensa. Las blancas obtienen un ataque directo. Nótese el alfil de casillas oscuras que ha sido despertado a la actividad. Caballo C6 fue la continuación del encuentro. G5, H por G5, alfil por G5, torre F8, alfil E3 para defender el peón D4, dama E7, dama G4, dama F6, torre G1 para darle cobertura al rey después de torre H8 en H1, rey H1 y así la torre y la dama están activas en la columna G, mientras que el alfil de E3 defiende al peón de D4. Torre H4, dama G3, torre por D4. Esto es desesperación. Ahora tanto la captura dama por G7 como el traslado del alfil a G5
estaban amenazados. Por lo tanto, en esta posición, lo que decíamos, este peón y la amenaza alfil G5 estaban amenazados. Por eso jugaron torre por D4 a modo de desesperación. Por lo tanto, alfil por D4, caballo por D4, dama por G7, dama F3 jaque, dama G2, dama por G2, torre por G2, caballo por B3 y H4. Amos Boone comenta sobre esta partida: una excelente partida por parte de Herr Nintzowitsch, que ilustra bien su habilidad estratégica. El Dr. Tarrasch, uno de los grandes maestros de la estrategia, está completamente superado. Por halagador que parezca este elogio, debo señalar, sin embargo, comentó Nintzowitsch, que probablemente no sea tan difícil maniobrar bien si uno tiene un sistema completo al que recurrir. Un peón en E5, como ya sabía entonces, obstaculiza seriamente el flanco del rey de las negras, y si las blancas consiguen mantener D4 sin ninguna desventaja compensatoria en otro lugar, llegará un momento en que la fortuna le sonría en forma de un ataque con las piezas sobre la posición protegida del rey negro, o bien un vigoroso ataque sobre la cadena con el avance F4 y F5, seguido de F por E6. Hoy todo esto parece plausible. En el momento en que se jugó esta partida parecía nada menos que revolucionaria. Continuamos con esta partida de Becker y Nintzowitsch, quien comentó lo siguiente: la siguiente partida ilustra mi idea de los dos teatros de guerra de una manera particularmente llamativa. Comenzó E4, E6, D4, D5, caballo C3 y caballo C6. El estilo que da probabilidades, para usar la expresión del Dr. Lasker. Con esto, Lasker quería decir que uno elige una variante que considera inferior con la idea de plantearle al oponente un problema difícil de resolver. Lasker jugó con preferencia y con un virtuosismo inimitable este estilo. Es esto lo que podría hacer creer a la gente que Lasker tenía el talón de Aquiles en su tratamiento de las aperturas. Sin embargo, tal juicio se basa en un concepto totalmente erróneo. La jugada caballo C6 fue introducida por Alapin. El peón negro en C está obstruido. En el caso de que las blancas jueguen un peón a E5, hay un lado muy oscuro en la innovación de Alapin. La partida continuó con caballo F3, alfil B4, E5, alfil por C3 jaque, B por C3, caballo A5, A4. No muy inteligible. Mejor hubiera sido caballo D2, caballo E7 y dama G4. Las negras habrían tenido que defenderse laboriosamente con caballo F5, alfil D3, torre G8, dama H3 y H6. Por lo tanto, seguimos con esta jugada de A4 en la partida, jugada por Becker, un jugador nacido en Austria, pero sin embargo, posteriormente se trasladó a la Argentina, donde contribuyó considerablemente al desarrollo del ajedrez en ese país. Seguimos entonces con caballo E7, alfil D3, B6, preparándose para atacar la base de peones en D4 por medio del avance del peón a C5, típico de esta estructura de peones. Caballo a D2, C5, dama G4. ¿Cómo pueden las negras defender su peón de G? Sencillamente C4. La respuesta está clara. El peón de G7 no puede ser capturado, por lo que las blancas juegan alfil E2. Si se hubiese hecho en este momento contra C4, dama por G7, entonces seguiría torre G8, dama por H7 y C por D3. Sigue alfil E2, por supuesto,
caballo F5. El peón G está protegido, pero se ha eliminado la presión sobre D4 y ahora las blancas tienen mano libre para jugar en el flanco de rey. Debido al avance del peón a la casilla C4, ya no existe la tensión o el ataque a la base de la cadena de peones en D4. Continuó caballo F6, H3, para poder mantener el caballo de F5 en su buen puesto. La amenaza era jugar en este momento alfil G5 seguido de caballo H4. Por lo tanto, Ninsowish previene esa maniobra para mantener su caballo en F5 con H6. Sin embargo, Lasker prefirió acertadamente la defensa elástica 12, caballo C6, y si alfil G5, entonces responder con F6. Sin embargo, en lugar de alfil G5 contra caballo C6, es interesante A5, caballo por A5, alfil G5, F6, E por F6, G por F6, alfil H4 y ahora caballo por H4 permitiría dama G7. Sin embargo, en lugar de caballo por H4, dama E7 parecería consolidar la posición suficientemente. Seguimos la partida con H6, a lo que siguió dama H3, rey D7. A mi rey le gusta pasear, comentó Ninsowish. G4, caballo E7, caballo D2, con la amenaza de seguir dama F3 y atacar el peón de F7. Además de la amenaza caballo por C4, puesto que desde F3 la dama también está mirando a la torre de A8. Por esa razón, el negro jugó dama E8. La dama toma posesión del trono que el rey ha dejado vacante. Tiene la mirada puesta en el peón A, por el que parece estar enamorado. F4. La escena cambia. El antiguo escenario de guerra desaparece en un instante y aparecen nuevos planes de ataque. Las blancas pretenden atacar la base de la cadena por medio del avance del peón a F5. Rey C7. El rey continúa la marcha hacia el otro flanco. Alfil A3, alfil D7, dama F3, H5. El flanco del rey de las blancas le proporciona un terrible instrumento de ataque. Evitarlo fue el objetivo del último movimiento de las blancas, de las negras. Para contrarrestar caballo C4, el movimiento alfil C6 no hubiera sido suficiente debido a F5 seguido del avance del peón a F6 y la cuña habría sido insoportable. Por lo tanto, H5 para intentar obtener la casilla F5 para su caballo, pero a esto siguió caballo por C4. Si se hubiese capturado el peón G por H5, viene entonces caballo F5 y el flanco del rey, que estaba listo para marchar al ataque, queda paralizado. Las blancas deberían haber intentado aquí en este momento, aunque caballo por C4 la pone como buena Ninsowish, el avance del peón a H3, comentó Ninsowish, y luego de H por G4, H por G4, torre por H1 jaque, dama por H1, las blancas tendrían contrajuego por la columna H, pero parece que esta jugada caballo por C4 es más fuerte, caballo por C4, alfil por C4 y H por G4. Naturalmente no es bueno esta captura debido al alfil de 6 jaque, rey de 8 y dama por A8. De ahí la captura H por G4, dama G2, caballo F5, alfil D3, alfil por A4. Almuerzo en condiciones peligrosas, comentó Ninsowish, una interesante expresión. Alfil por F5, E por F5, dama por D5.
El avance C4 también hubiera sido difícil de parar. La defensa se encontraría con dama por C6, dama por D5, pero no por supuesto C por D5 debido a dama C3 jaque. Después de dama por D5, dama por D5, C por D5 y alfil B5, pues entonces no se habría podido evitar el establecimiento del alfil en D5 vía C4, con lo cual la acción de la torre de H8 influiría considerablemente sobre el peón de H2. Por lo tanto, seguimos aquí con la línea dama por D5, a lo que Ningsowi respondió con alfil C6. La posición de las negras está amenazada por todos lados, pero la situación no es desesperada. Dama de 6 jaque, rey C8, teniendo en cuenta la combinación planeada que seguirá. La alternativa rey B7 y D5, alfil B5 era de considerar. Sin embargo, rey C8, D5, torre H6, E5, alfil por D5. Esta fue considerada posteriormente como jugada única. Las negras tienen, sin embargo, otra, concretamente torre por E6 jaque y ahora D por E6, alfil por H1, enroque largo, alfil F3, pero no alfil E4 debido al avance del peón a E7 y la dama blanca ahora tiene nuevas casillas de operaciones decisivas. Pero alfil F3, E por F7, dama por F7, dama de 8 jaque, rey B7, torre de 7 jaque, rey A6 y el rey negro está a salvo. Seguimos entonces con la partida donde se jugó alfil por D5, dama por D5, dama por E6 jaque, dama por E6, torre por E6 jaque. Las blancas tienen ahora una pieza por 2 peones, pero sus propios peones son débiles. Rey D2, rey B7, torre de A a E1, torre H8, torre por E6, F por E6, torre E1, torre por H2 jaque, rey D3 y G3. Cualquier cosa menos una torre pasiva con torre H6, torre G1. Después de la captura torre por E6, sigue G5, F por G5, G2 y el peón blanco en G5 sería un obstáculo para las blancas. Por lo tanto, torre G1, torre H3, continuó rey D4, rey C6, torre G2, A5, C4, torre H2, torre por G3, torre por C2, torre por G7, torre E2, alfil C1, torre E4 jaque, rey D3, B5, C por B5, torre por B5, alfil E3, rey a C6, torre F7, A4, torre F8, A3, torre A8, E5, torre A6 jaque, rey B5, torre B6 jaque. El profesor Becker está absolutamente decidido a ganar y así sucede que al final pierde. La partida continuó con rey A5, torre F6, A2, alfil D2 jaque, rey B5, alfil C3, torre D4 jaque. Después de 6 horas de dura lucha, conseguir un jaque tan problemático no es nada placentero. Rey E2. Lo correcto era retirar el rey a C2, torre C4, rey B2, torre por C3 y ahora torre por F5. Después de rey E2 siguió torre por F4, torre F8, rey C4, alfil A1, torre E4 jaque, rey D2, F4. Las blancas están ahora perdidas. Torre C8 jaque, rey D5, torre D8 jaque, rey E6, torre E8 jaque, rey F5, torre G8, F3. Con lo cual las blancas abandonaron. Una intensa partida que, como hemos escuchado o leído de Ningsowi, duró aproximadamente 6 horas.
Espero que este algo extenso vídeo le haya ayudado a comprender estas clases que Ninsowi nos dio anteriormente sobre la estructura de peones ya directamente en la práctica magistral del propio Ninsowi. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!